tenemos otra historia de Lost Media resuelta. Se ha descubierto una nueva canción misteriosa, esta vez con un nombre genérico, Everyone Knows That, o también Ulterior Motives. Es con los nombres que se le conocía. Pero antes que nada voy a explicar muy rápido qué es Lost Media. Lost Media se refiere a cualquier tipo de contenido como películas, canciones, videojuegos, material creativo, etcétera. Fue material que se produce por alguna razón, pero está incompleto o ya no se puede encontrar en su totalidad. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué sucede con las canciones? Bueno, sucede de la siguiente manera, se las voy a dar de manera resumida. Suponiendo que algún músico en algún lugar del mundo compuso una canción. En algún momento esa canción pudo haber sido transmitida en una estación de radio, pudo haber sido grabada en un cassette o en un videocassette, ya saben, VHS o beta. A lo mejor esa canción salió en un comercial de televisión en los 80, por ejemplo, o salió en una recopilación de un disco de vinilo, etc. Y bueno, en la era digital en la que estamos ahorita, se perdieron esos archivos, pues se grabaron en formatos que se fueron deteriorando con el tiempo y se perdieron. Es decir, nunca pasaron por esa transición digital. No se imaginan la cantidad de Lost Media que existe. Algunos contenidos son excepcionables, a veces por la calidad de composición de la pieza, o también influye un poco, aunque no lo crean, el saber que es algo misterioso y que nadie sabe de dónde vino, quién lo compuso. Esto le puede generar un cierto misterio que hace que dicho Lost Media sea atractivo. Y hay personas que hasta se obsesionan en querer descubrir el misterio todo el tiempo. Bueno, gracias a esas personas es que se han descubierto piezas que estaban en el olvido. En esta ocasión se trata de una pieza musical que en el año 2021 fue subida a YouTube y en la página de What's a Song, con la esperanza de que alguien tuviera el track de la canción o por lo menos supiera identificarla. La canción tiene un beat pegadizo que se los voy a dejar a continuación en unos momentos. La comunidad la bautizó como Everyone Knows That o Ulterior Motives. Esta comunidad se componía aproximadamente por 50,000 personas. Dichas personas trataban de identificarla, pero sin éxito. El inconveniente aquí es que solo se tenía un fragmento de un poco menos de 30 segundos de esta canción. La gente se tenía que conformar solo con ese pedazo. Sin embargo, en esta comunidad salió más de un artista que intentó crear su propia versión del tema. Incluso hay una playlist en Spotify, que la están viendo en pantalla, donde hay una recopilación de algunos temas Lost Media, que incluyen On My Mind, Like the Wind, y esta canción, por cierto, tiene varias versiones muy buenas la mayoría. De alguna forma escuchar estas versiones mantenía viva la canción, imaginarse cómo podría ser en realidad. Más tarde, el usuario que publicó por primera vez el fragmento de la canción dijo que lo encontró en un archivo de un DVD viejo, que aparentemente había sido grabado muchas veces por encima, posiblemente era un DVD reescribible, y de ahí que la calidad del audio es baja, como lo pudieron notar. Al pasado de estos años, 2021 al 2024, muchos usuarios que estaban obsesionados con esta canción consiguieron rastrear a uno de sus propietarios de sus derechos de autor. No se sabe cómo lo hizo. A lo mejor fue no sé, usó Shazam o algún tipo de inteligencia artificial especializada. Uno de estos usuarios con nombre genérico, Sod Paul Ball, descubrió que uno de los compositores del tema se llamaba Christopher Booth. Este señor al parecer era músico, pero no debió tener mucho éxito en la escena musical, y por eso nadie lo conoce a él y menos sus canciones. Por ejemplo, si eres músico y eres bueno para lo que haces, pero no tienes éxito, no llegas a escalar a la industria, una de dos, te resignas y te dedicas a otra cosa, o intentas que tu música esté en otros nichos. Y bueno, pues este señor intentó en otro nicho un poco inusual. Así es, este señor componía canciones para soundtrack de películas, no por películas para adultos. Entre todo el equipo de búsqueda y con mucha paciencia, los usuarios comenzaron a buscar en toda la discografía, o más bien en toda la filmografía, ya sabes, 3X.
donde Christopher Booth había participado. Fue así cuando dieron con una cinta llamada Angels of Passion del 86. Ya te imaginarás de qué se trata esa película. También te puedes imaginar la cantidad de escenas que tuvieron que ver estos sufridos internautas para poder descubrir la canción. Bueno, imagínate, debió ser muy emotivo cuando en la hora 1, minuto 7, segundo 31, aparece dicha canción, Everyone Knows That, en esta película para adultos. Imagínate ese momento. El mismo Christopher Booth expresó en sus redes sociales que estaba sorprendido, que estaba boquiabierto de que pudieran haber encontrado la canción completa. Ni él mismo la tenía. Es más, ni sabía que la gente la buscaba. ¿Qué es lo único malo y no tan malo? Es que cuando buscas una canción Lost Media y la encuentras, esperas que por fin el autor la suba completa a YouTube y que la puedas escuchar en mejor calidad. Pero en esta ocasión todavía no puede ser así. ¿Y por qué? Pues resulta que la versión entera de momento solo se puede escuchar con algunos efectos de sonido de la película, no demasiado agradables para algunos, ya te imaginarás por qué. De hecho, si buscas en esta playlist en Spotify, la vuelvo a poner en pantalla, acaban de subir la versión completa sin edición y ahí sí suenan los ruidos de dicha película. Si te da curiosidad puedes ir a buscarla, nada más ten en cuenta que no haya niños. Aunque por suerte ya hay fans que han conseguido esconder estos sonidos incómodos y han hecho un buen trabajo. Te dejaré el link en la descripción de la canción ya arreglada. Sin embargo, todo el mundo pide que se saque la versión entera de la canción. Yo personalmente me atrevo a decir que sería un éxito rotundo. Simplemente escucha las versiones que le hicieron estos fans, artistas, antes de que se encontrara esta canción. Son versiones excelentes. Así que no dudo que el señor Booth, el autor, haga un remake de dicha canción en el futuro. Y bueno, es así como termina el misterio de esta canción. No es de las más misteriosas, pero resulta un tanto anecdótico que el origen de esta canción sea un soundtrack de peli para adultos. De haber sabido, le hubiéramos preguntado a nuestro papá o a nuestro tío si reconocía dicha canción. Podría haber la posibilidad que sí la reconociera. Pero si nos hubiera dicho dónde la escuchó, ¿realmente le hubiéramos creído? Bueno, en fin amigos míos, espero que se encuentren bien. Si te gusta este tema de canciones misteriosas, tengo un video de la historia de Phone My Mind. Por si no lo sabes, se consideró como la segunda canción más misteriosa de internet, por el tiempo en que se buscó, los acontecimientos que sucedieron con tal de dar con ella, el cierre injusto de un canal de YouTube y el intento de un usuario de apoderarse legalmente con la autoría, pero de forma fraudulenta. Pero todo esto se encuentra en este video que estás viendo en pantalla. No olvides suscribirte y nos vemos después.